Y hoy vamos a estar enseñando bajo el tema: sin sacrificio no hay bendición. Hace mucho le he dado vuelta a esto e indagando en la palabra me doy cuenta, hermano, que esto lo respalda. La palabra respalda este tema. Sin sacrificio no hay bendición. El evangelio, amada iglesia, es un camino de muchas bendiciones. Es un camino de muchas promesas, muchos regalos del Señor. El más lindo y el más hermoso, la salvación. Que dice la palabra en Hebreos 11, que esos grandes hombres de Dios, aunque no recibieron lo prometido, dice que siempre permanecieron, siempre creyeron. Porque, iglesia, el evangelio del Señor es un evangelio de bendición. Es un evangelio donde nos hablan de libertad. Y usted puede escuchar muchas veces que aquí proclamamos y clamamos por libertad de nuestras vidas. Es un evangelio donde nos hablan de sanidad, nos hablan de gozo, de paz, de vida eterna, de restauración, de salud, de milagros, de bondad, de fidelidad de Dios. Y el que no se alegre por esto no ha creído en este evangelio. El que no se goce de saber que tiene un Dios que quiere darnos cosas buenas, no ha creído en ese Dios. La palabra del Señor es amplia en anunciarnos las bendiciones. Hay muchas promesas. Hay muchas promesas en la palabra del Señor. Y yo le doy gloria a Dios por eso y me gozo de que tenemos un Dios bueno, de que tenemos un Dios bondadoso, de que tenemos un Dios misericordioso. No es un Dios malo como muchos lo pintan. No es un Dios que no restaura. No es un Dios de que no da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. A veces nos han predicado de un Dios de castigo, de que va a castigar al pecador, y así es. Pero a veces no nos predican del Dios que restaura, del Dios que perdona una y otra vez cuando hay un corazón humillado. Pero lo que pasa, hermano, es que lastimosamente una gran mayoría de personas vienen a los caminos del Señor en busca de un milagro, en busca de una sanidad, una restauración. Vienen buscando una solución para sus vidas. Y en realidad eso no está tan mal. Porque en los salmos dice el Señor que el pueblo de Israel dice: cuando los hacía morir, se acordaban que yo era su Dios. Hay una naturaleza del hombre de buscar a Dios cuando está en problemas, de clamar al Señor cuando ya no tiene ningún otro camino, cuando ya la ciencia no tiene solución, no hay dinero, no hay salud, no hay nada. Levantamos nuestros ojos al cielo y clamamos: Dios, ayúdame. Entonces, en realidad, venir al Señor, venir a la iglesia cuando tenemos una necesidad no está mal del todo. Lo que está mal, iglesia del Señor, es cuando venimos solamente por el milagro. Cuando venimos solamente por la restauración. Como leía el hermano Héctor al inicio, 10 de los leprosos buscaban un milagro, pero uno de ellos tomó el camino correcto, que no le bastó solamente el milagro, sino que quería al Dios del milagro. Amén. Y yo sé, hermanos, que muchos estamos aquí. Muchos de los que estamos hoy aquí es porque sabemos que no hay otro lugar a donde ir. Como le dijo Pedro al Señor: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna?
Otros estamos aquí porque sabemos que no hay otro camino para llegar al cielo, que este es el único, Jesucristo. Y queremos llegar al cielo. Yo quisiera poder examinar su corazón, pero no puedo. Para ver si realmente usted quiere ir al cielo o no. Porque cuando uno quiere algo, uno lo busca, uno se esfuerza. Yo le dije una vez a un joven que estaba saliendo de las drogas y me dijo: hermana, es que yo quiero salir de esto. Y le digo: no, usted no quiere. Se me quedó asustado y le digo: usted no quiere salir de las drogas. Me dice: ¿por qué? Y le digo: usted sabe que es lo mejor, pero usted no quiere. Porque cuando usted quiere, usted hace todo lo posible para salir de eso. Le digo: porque cuando usted quiere comer, ¿qué hace usted? Y me dice: me cocino algo. Le digo: cuando usted quiere ir a tal lado, ¿usted qué hace? Se va caminando, va en bus, va en taxi. Me dice: ¿cierto? Digo: si usted quiere ir al centro y no tiene dinero, ¿qué hace usted? Y me dice: voy caminando. Le digo: ¿se da cuenta que cuando uno quiere, uno busca y busca y busca? Entonces, muchos estamos aquí porque sabemos que hay que ir al cielo, pero yo creo que no todos quieren ir. Porque si quisiéramos realmente ir al cielo, estaríamos crucificando esta carne todos los días, porque no queremos perdernos la salvación. Otros están aquí porque necesitan un milagro, porque necesitan un toque de Dios, y gloria a Dios por eso, porque eso nos hace estar pegaditos al Señor. Cuando todo está bien, como que a veces nos descarriamos un poquito. Muchos necesitamos una bendición de parte de Dios, pero la pregunta es: ¿lo estaremos haciendo de la manera correcta? ¿Estaremos buscando el milagro de la manera correcta? ¿Estaremos buscando llegar al cielo de la manera correcta? ¿Estaremos buscando la bendición de Dios de la manera correcta? ¿Estaremos buscando al Señor de la manera correcta, iglesia? Vamos conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Dicen amén. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión con su Santo Espíritu. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol Pablo, le escribía a Corintios: corred de tal manera. Corred de cómo? De tal manera que lo obtengáis. Si yo escudriño este pasaje, hermano, me doy cuenta que pareciera que hay otras maneras de correr. Porque el apóstol Pablo dice: corred de tal forma de que lo obtengáis. Hay solo una forma, iglesia, de correr para obtener el premio. Y por eso en el verso 25 dice el apóstol: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que quiere algo se abstiene de ciertas cosas. El que busca algo se abstiene de ciertas cosas. Todos los atletas o deportistas tienen una vida de disciplina.
Yo por mucho tiempo pensé que los futbolistas tenían la vida riquísima, porque hacían lo que querían, jugaban bola y ganaban dinero. Y cuando uno comienza a crecer y ahora con las redes sociales se da cuenta que todos estos famosos o los mejores jugadores del mundo son las personas más disciplinadas y son las personas que más se abstienen de lo que les puede hacer daño para no afectar su carrera. Por eso el apóstol Pablo dice: todo el que lucha, de todo se abstiene. La abstinencia, iglesia, el dejar de hacer ciertas cosas, tiene un propósito, tiene una finalidad, y es obtener la corona, obtener el premio. Estas personas, los atletas, tienen una vida de sacrificio. Cuando yo me enteré que Claudia Paul entrenaba en las madrugadas por años, ella no simplemente nació con una habilidad de nadar y ganar una medalla de oro. Ella entrenaba, aguantaba frío para ir a nadar en las madrugadas, aguantaba hambre, no comía ciertas cosas porque le hacía daño, para obtener una medalla corruptible, dice Pablo. Y yo le hago una pregunta: ¿cuánto más el cristiano? ¿Cuánto más el Hijo de Dios debe abstenerse de ciertas cosas para obtener una corona incorruptible? ¿Cuánto más la iglesia de Cristo? Y hay algo que quiero recalcar, que estas personas hacen lo que hacen con alegría, hacen lo que hacen con deseo, se levantan a entrenar en la madrugada con alegría, porque están enfocados en ganar, están enfocados en ser el mejor, están enfocados en no distraerse. Todas estas personas, iglesia, saben lo que quieren y luchan para eso. El de baloncesto, el de tenis, el de fútbol, todos ellos saben lo que quieren, por lo cual luchan para obtenerlo. ¿Y por qué la iglesia, si sabe que quiere ir al cielo, si sabe que necesita un milagro, si sabe que necesita algo de Dios en su vida, si sabe que necesita la conversión de su familia, si sabe que necesita la sanidad en su vida, por qué la iglesia no se sacrifica primero para obtener la bendición? ¿Por qué, iglesia? Gloria a su nombre, Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que las cosas en el mundo son de otra manera y aquí son diferentes. Que si yo en lo secular tengo que esforzarme, tengo que estudiar, tengo que tener un título si quiero ser profesional, ¿por qué en la iglesia pretendo alcanzar ser alguien y no me esfuerzo? ¿Por qué pretendo obtener algo de Dios sin darle nada? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando voy al trabajo y me dicen venga vestido así, 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 obedezco? Pero cuando la palabra de Dios me dice que ande con decoro, pudor y modestia, me molesto? ¿Por qué, iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos vuelto el evangelio más liviano. Me importa más el jefe, me importa más la familia, el que dirá, me importa más lo que diga mi compañero o mi compañera que lo que diga Dios de mí. El apóstol Pablo nos da un consejo, nos da la fórmula para alcanzar esa corona de vida eterna. Y él lo dice en el verso 26. Así que yo de esta manera corro, ahí está la fórmula.
Ahí está cómo debemos correr. No como la aventura. O sea, no como sin saber a dónde voy. Él sabe a dónde va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, no le doy gusto a mis deseos, no le doy gusto a mi carne, sino que más bien vengo y la pongo en servidumbre delante del Señor. El hombre de Dios, el hombre que vio la misma gloria de Dios, el que nos dejó escrito casi la tercera parte del Nuevo Testamento, el apóstol de los gentiles. Ese hombre que tuvo tanta relación con el Espíritu Santo, que fue el que nos dejó la institución de la cena del Señor cuando él no participó de la cena antes de que Jesús fuese crucificado. Ese mismo apóstol que le cuidó las ropas a Esteban cuando lo iban a matar, pero que cuando tuvo un encuentro con Cristo dijo: el Señor le haré saber lo necesario que es sufrir a causa de mi nombre. Ese mismo hombre que estuvo en naufragio, fue azotado, pero que dijo: ¿quién me separará del amor de Dios? Golpeaba su cuerpo, golpeaba su carne, porque dice: no siendo yo heraldo, mensajero de ustedes, vaya a perder mi salvación. ¿Cuánto más usted y yo, iglesia? Debemos golpear nuestros deseos. Debemos golpear lo que humanamente queremos y ponerlo ¿en qué? En servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Es servicio. La servidumbre eran los que trabajaban para alguien. Eso es ser servidumbre. ¿Está la iglesia puesta en servidumbre al Señor? ¿Estamos tú y yo anhelando ser servidumbre para el Señor? Señor, dime lo que quieres hacer. Señor, haz conmigo como tú quieras, no como yo quiero, sino como tú quieras. Usted y yo, hermano, debemos entender que la vida del cristiano se trata primero de sacrificio, de obediencia, de sometimiento, y después vendrá la bendición. Porque ya el Señor lo entregó todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros entregarnos a Él para recibir la bendición. El problema es, amado hermano, y présteme mucha atención, que hoy hemos creído que es al revés, que primero tiene que venir la bendición, que primero Dios me tiene que responder, que primero Dios me tiene que sanar para yo volverme a Él. Le hemos dado vuelta, iglesia, al orden establecido por Dios. Nos han hecho creer allá afuera, las demás iglesias, muchos pastores, evangelistas y un montón de falsos profetas y falsos apóstoles que se han levantado. Nos han hecho creer que Dios está para darnos todo lo que pedimos. Hoy se predica de un Dios que está a la disposición de la iglesia, que está al servicio del pueblo, que está atento al clamor y que lo que le pidan corre a hacerlo, esperando nada más que usted diga: Señor, necesito esto, y me lo tiene que dar y me tiene que responder. Cuando la realidad, iglesia, es que la palabra de Dios dice que tú y yo somos deudores.
Deudores, dice, no somos deudores a la carne como para andar en la carne. Somos deudores a Cristo Jesús. Deudores a Cristo. ¿Sabe qué pasa? Hemos convertido al Creador. Présteme mucha atención. Hemos convertido al Creador en criatura y la criatura se ha convertido en creador. Y eso es así porque en las iglesias hay un montón de resentidos porque Dios no me ha respondido. Porque en la calle hay un montón de resentidos y apartados porque me hicieron esto, me hicieron aquello y Dios no me defendió. Dios aquí, Dios allá. Creyéndose ellos creadores y Dios es la criatura. Cuando iglesia, el Dios creador es Jehová de los ejércitos y tú y yo simplemente criaturas que tenemos que decirle: sí, Señor, lo que tú quieras, Señor, lo que tú mandes, Señor, eso haré. Yo espero, hermano, que aquí no haya ninguno de esos que solo piden y piden y piden. Yo espero que en estos de los que estamos aquí o nos están escuchando, no haya un cristiano que viene a la iglesia solo a pedir. No haya un cristiano que busque a Dios solo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Esperando que Dios responda, esperando que Dios corra a responder porque le estoy pidiendo con fe, porque estoy declarando la palabra, porque es que me dieron una palabra que iba a ser así y yo se lo estoy pidiendo al Señor. Pero yo te pregunto, ¿lo estás haciendo de la manera correcta? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos sometiéndonos a la palabra? ¿Estaremos diciéndole: Señor, pero que sea en tu tiempo? Tenemos cristianos que solamente piden y esperan bendición de Dios. Pero ¿dónde quedó la obediencia, iglesia? ¿Dónde quedó el sacrificio? ¿Dónde quedó la entrega? ¿Dónde quedó la búsqueda? ¿Dónde? ¿Dónde está tu búsqueda, iglesia? ¿Dónde está tu sacrificio a Dios? ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estamos dando al Señor para que Él diga: sí, es el tiempo de bendecir, es el tiempo de responder, es el tiempo de sacarlo del desierto, es el tiempo de librarlo de la tribulación? ¿Qué le estamos dando al Señor, iglesia? Jesús, el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo quieren darnos bendiciones. Pero siempre, iglesia, siempre antes de la bendición está el sacrificio, está la obediencia y el sometimiento. Bendito el Señor que algunas personas por su misericordia les da la bendición primero, pero porque conoce que ese corazón agradecido se va a devolver como el leproso y le va a decir: Señor, gracias. Pero muchas veces no nos va a dar la bendición porque sabemos, iglesia, que dentro de 8 días no estaríamos aquí. Existe un orden: primero sacrificio y después de bendición. No puede ser al revés. Hay muchas cosas que debemos sacrificar para obtener la bendición de Dios.
Y hay algo importante que quiero que entendamos. Cuando nosotros vivimos a nuestra manera, no nos entregamos a Dios por completo, es decir, hacemos las cosas que yo quiero, que se me antojan, voy a la iglesia cuando quiero, oro cuando quiero, busco cuando quiero. Cuando vivimos heridos por alguna situación que nos hicieron, sea en la iglesia, sea papá, mamá, un hermano, un familiar, pero una herida, hermano, una herida, no un mal gesto, no que no me saludó, no. Cuando usted y yo vivimos heridos porque alguien nos hirió, nos hizo algo que marcó nuestra alma. Cuando usted y yo vivimos sin perdonar, sabiendo que tenemos que perdonar, eso es vivir a nuestra manera. No le digo que ande tomando, fumando, no. Yo espero que aquí ninguno ande en eso. Es cuando sabemos esas cosas en nuestro corazón que tenemos que entregarlas y no lo hemos hecho. Cuando nosotros vivimos de esa manera, hermano, con puertas abiertas muchas veces, que sabemos que hay que cerrarlas, con cosas en nuestra vida que no hemos querido dejar, el único que se afecta eres tú o soy yo. El único. Esto es individual. El único que pierde eres tú. Dios sigue siendo Dios. La salvación sigue estando disponible para el que la quiere. Pero el que pierde eres tú. Tu padre siempre se va a salvar. Tu madre siempre se va a salvar. Tu esposa siempre se va a salvar, o tu esposo siempre se va a salvar. La pastora siempre se va a salvar. Siempre. El que pierde eres tú o soy yo. Dios sigue siendo Dios. Pero a veces creemos que con mi rebeldía mi mamá está perdiendo. No, puede sentir dolor, pero cuando suene la trompeta se va a ir su mamá y tú no. ¿Por qué nos cuesta, iglesia, entender esto? Que el único afectado eres tú. El que te hirió se puede ir para el cielo. Porque si fue algo que te hizo en la niñez y se reconcilió con el Señor y hasta te pidió perdón, pero tú no has querido perdonar, el que te hirió, el que te falló, se va a ir al cielo y el único que pierde eres tú. El único. Tu esposa, tu esposo, al final se van a ir al cielo y tú te vas a quedar por rebelde, por no querer entregar, por no querer obedecer, por no querer someterse. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a presentarle dos historias de la Biblia para que usted y yo veamos la importancia de entregarle primero al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Esta historia me conmovió tanto. Y yo digo, qué fe la de esta mujer, la de esta viuda. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Elías y la viuda de Sarepta. Y, hermano, no lea la Biblia por leerla. Imagínese usted en la situación de esa viuda. A veces creemos, esto no es un cuento de mujeres. Esto no es una historia inventada, iglesia. Esto es palabra de Dios. Esto pasó realmente. Primera de Reyes 17. Amén. Del verso 8 al 14.
Vino luego a él, está hablando de Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Ay, santo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cualquiera diría, que decía ahí un momento, cualquiera diría: Elías, pero no entendió que no alcanza. Digamos, te acabo de decir que no alcanza para los 3 y que es lo último que tengo. Verso 14, le dice Elías: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Déjelo ahí, no se me adelante. Yo quiero que entendamos esta situación. Había sequía. Ya Elías había profetizado sequía. El Señor mandó a Elías a vivir en un arroyo, donde le mandaba cuervos para alimentarlo todos los días. Iglesia, porque había sequía. Yo me imagino todo seco. No habían naranjas, no habían bananos, no había yuca. Porque usted dirá: tal vez no puedo ir al súper, no tengo dinero, pero algo puedo sembrar en el corredor. No había maíz. Estaba todo seco. Y no se sabía por cuánto tiempo, porque era un trato de Dios con el pueblo. Entonces esa viuda sabía que lo único que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ella dijo: lo voy a ir a preparar, lo vamos a comer mi hijo y yo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a dejar morir, porque no había un lugar donde conseguir alimento. Imagínense que usted cocina su último poquito de arroz y no puede ir a la pulpería, no puede ir donde un vecino. ¿Y sabe qué es lo último? Y que usted dice: me lo voy a comer para echarme a morir. Y viene alguien, viene el Señor y le dice: dame a mí primero. Y viene el hombre de Dios y le dice: está bien, solamente tienes para ti y tu hijo, pero ve y dame a mí de comer primero. Hermano, yo no sé qué fe tenía esta mujer. ¿Qué fe era su hijo? Número 1, ella no sabía que Elías era profeta de Dios. Porque en el verso 24, hasta después de que su hijo muere y Elías lo resucita, dice: ahora conozco que la palabra tuya viene de Jehová. Es como que a su casa llegue simplemente un cristiano y le diga: dame a mí primero. Ay, hermano,
yo no sé qué haríamos. Ella estaba en la misma condición de Elías. Los dos estaban en la misma condición. Pero ella tenía un hijo. ¿Qué no hace una madre por un hijo? Y ella en su obediencia, en su sacrificio, decide ir y agarrar esa harina y ese aceite y darle primero a Elías. ¿Qué pasó después? Dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Después de renegar, después de quejarse, y comió él y ella y su casa muchos días, iglesia. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, Dios te puede dar una palabra. Dios te puede decir que te va a bendecir. Dios te puede decir que te va a sanar. Dios te puede decir que te va a restaurar la familia. Pero primero está el sacrificio. Primero está la obediencia. Primero está el sí, Señor, como tú digas. Porque Elías le dijo: no tengas temor, que Jehová dice que no escaseará. Pero esta viuda no comenzó a ver la tinaja, a ver si era cierto que había más. No comenzó a revisar la vasija a ver si era cierto. No esperó que el aceite no escaseara y la harina no escaseara para darle al profeta. Le dio primero al profeta. Sacrificó su comida, sacrificó la comida de su hijo para darle primero al Señor. Porque no fue un hombre. El profeta en el Antiguo Testamento representaba al Dios mismo. Pero hoy queremos la bendición primero. Hoy el cristiano quiere la respuesta de Dios primero, para entonces yo darle. Pero te hago una pregunta: ¿no fue suficiente la sangre que ya derramó por nosotros? ¿No es suficiente el milagro de la salvación para nosotros hoy estar: Señor, dame más, porque si no, no voy a la iglesia? Dame más, porque si no, no oro. Dame más, porque si no, no obedezco. Conforme al sacrificio de esta mujer, el Señor la bendijo. ¿Usted cree que si ella no hubiese obedecido, el Señor hubiera cumplido su palabra? No. Porque esta Biblia está llena de promesas. Pero encuéntreme una promesa que no tenga una condición. Encuéntreme una, hermano, donde el Señor no diga: te bendeciré, pero cuando hagas esto. Hay una que mencionamos aquí mucho y es: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿qué hay que ser? Justo. No dice: no he visto un cristiano, no he visto uno ahí que ande con la Biblia desamparado. No, uno justo, uno que ande en santidad, que viva la palabra. A ese no lo desamparará Dios. Entonces no declaremos promesas sin antes ofrecer el sacrificio, iglesia. Sin sacrificio no hay bendición. Dios no quiere sobras de nadie. Dios no quiere que usted y yo le demos lo que sobra. Yo no sé qué tienen las viudas. En la palabra eran menospreciadas, pero también en el Nuevo Testamento vimos una viuda que estaba en el templo y que cuando pasó a ofrendar, dice que dio lo último que tenía. Y Jesús miró con agrado esa ofrenda. No porque le interese el dinero, porque habían fariseos que habían dado más dinero.
Habían escribas que habían traído más dinero, pero miró con agrado la ofrenda de esa mujer. ¿Qué es eso? Sacrificio. Dios no quiere sobras. Por eso el Señor miró con agrado la ofrenda de esa viuda, porque no dio de lo que le sobraba. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. No te estoy hablando de dinero. No le estoy hablando de que lo que nos sobró traigamos de ofrenda. Déjese eso de la doctrina de la prosperidad afuera, que es que tenemos que darle todo lo que andamos al Señor. No, le estoy hablando de nuestra vida espiritual, que Dios no quiere que le demos lo que nos sobra. Que si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo durante el día, leo la Biblia, pero solo si me queda tiempo. Si no me da mucha hambre, ayuno. Ahí calculamos, si yo me desperté y me sonó el estómago, no ayuno. Pero si me desperté sin hambre, entonces ayuno. Dígame si eso no es darle una sobra al Señor. Es porque me sobró. Si no me da mucho sueño, oro en la noche antes de acostarme. Pero si llego muy cansado y me da mucho sueño, no oro. Si me gusta lo que me predicaron, me sigo congregando. Pero si me hacen mala cara, no voy. Eso es darle al Señor de lo que nos sobra. Dios no quiere eso, iglesia. Pero esta viuda de Sarepta fue la harina y el aceite. Para nosotros es nuestra vida, es nuestra prioridad, es nuestra búsqueda, es nuestra entrega. Y vamos ahí a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Del 9 al 13. Esta es la historia de Naamán. ¿Cuántos han leído la historia de Naamán? Levanten la mano. Ay, qué poquitos han leído la Biblia. Ay, hermano. Naamán era un general del ejército, era un gran varón, era un hombre muy importante. Pero ¿qué tenía? Lepra. La lepra era menospreciada en ese entonces. Randall, me le baja un poquito al teclado, por favor. Y hay un momento donde él quiere sanidad. Y hay una mujer que le dice: hay un hombre de Dios en Israel, que si tú vas, lo más posible es que te sane. Lo estoy parafraseando. Entonces viene Naamán y le pide cartas al rey de Asiria. Y le dice que le dé cartas, o sea, es decir, como deme una carta de recomendación, para que el rey de Israel se dé cuenta qué importante soy yo, para que no me desprecie. Y le dan las cartas y se va Naamán con su gente y se presenta al rey de Israel pidiéndole un milagro. Pero el rey de Israel rasga sus vestidos porque él dice: ¿quién soy yo, Dios? Pues diciendo: yo no te puedo sanar. Y Eliseo escucha. Y Naamán se va entonces para donde Eliseo. Y vea qué increíble lo que va maquinando el ser humano cuando vamos a pedirle algo a Dios. Cuando sabemos que necesitamos un milagro, usted y yo comenzamos a ver la forma en que se va a dar. Y Señor, sería lindo de esta forma, y primero vas a hacer esto y después aquello, y tu nombre será glorificado. Le metemos eso al final. Para que tu nombre sea glorificado. Mentira, en la puritica carne vamos. Segunda de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, un hombre importante, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vamos a leerlo desde antes. ¿Dónde es que está? Creo que no lo anoté.
Vamos a ver, alguien que me ayude ahí donde dice, y vendrá el hombre del Señor. Vamos a ver. No, sí, ahí adelante, perdón. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? ¿Le envió qué? Es decir, Eliseo no salió. Ni siquiera salió, hermano. O sea, que usted vaya a buscar un milagro y que Dios le mande ahí al recién convertido. Diciendo, vea lo que le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eso era lo que andaba buscando Naamán, la sanidad. ¿Verdad que sí? Él lo único que andaba buscando era eso. Pero ¿qué pasa en el verso 11? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, hablando del profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso, él se imaginó, yo soy importante. Yo voy a llegar a la casa, el profeta va a salir, vea qué increíble. Va a clamar a Dios, va a levantar la mano, me va a tocar y seré sano. Dígame si usted y yo no somos así. Dígame si nosotros muchas veces no somos así, que decimos, yo voy a la iglesia tantas veces y voy a orar tantas veces y voy a ayunar mañana y Dios me va a responder pasado mañana. O sentimos, Señor, me voy a meter en este mes de ayuno 2 o 3 veces por semana y tú me vas a responder. Pero tal vez no es así. Y sigue diciendo, Abana en el verso 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, algo lindo, algo que a usted sí le llame la atención, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Hermano, sacrificio. Naamán sacrificó su orgullo, sacrificó su altivez y dijo, está bien, voy a irme a meter al río más contaminado. Porque el Jordán era el río más contaminado que había. Por eso él dice, pero no hay más ríos. Dios no puede hacer lo mismo en este otro río. ¿Por qué en ese? ¿Por qué de esta forma? Pero iglesia, Dios ya le había dicho que lo iba a sanar, pero primero tenía que ver la obediencia, primero el sacrificio. Y quiero ir a Isaías capítulo 1. Vaya usted conmigo a Isaías capítulo 1. Estos 2 textos que leímos podemos relacionarlo con un milagro, con una sanidad, con una restauración. Pero yo quiero ir a este pasaje, iglesia, porque este nos habla de la bendición de la salvación. Porque es cierto, le digo algo, los milagros nos salvan. Y si usted no lo recibe, no se preocupe. Si usted vive en obediencia, si usted vive en una vida de sacrificio y aún no recibe lo que Dios te ha dicho, no se preocupe. Preocúpese de perder la salvación. Y hay algo muy importante en Isaías capítulo 1. Y es que a veces nos han hecho creer
que cuantas veces yo venga a Dios, Dios me tiene que perdonar. Que no importa lo que yo haga, si yo vengo y le pido perdón, Dios me tiene que perdonar. Pero hay algo tan importante en este capítulo de Isaías, donde el Señor le escribe al pueblo de Israel. Y no le escribe a un inconverso, le está escribiendo al pueblo de Dios, al pueblo judío, donde le dice que hacían ceremonias, que celebraban las fiestas solemnes, que hacían todo para Dios, pero con un corazón religioso. Y el Señor comienza a describir y les hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de judío. Y le dice: estoy hastiado, me tiene cansado el sacrificio que me dan, porque tenían obras malas, porque iban a la iglesia pero también se iban a pecar, porque iban a la iglesia pero con un corazón religioso. Y vea lo que le dice, para no hacerlo muy extenso, leemos del verso 16 en adelante. Aquí está hablando el mismo Dios al pueblo. Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid, ¿cómo? Venid luego, después de que hagas todo esto, después de que hayas dejado de hacer lo malo, después de que te hayas vuelto a mi camino, después de que hayas quitado la iniquidad de tu vida, después de que te hayas arrepentido, venga y hablemos. Venid luego, dice Jehová, y sentémonos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Iglesia, pero primero hay que entregarle al Señor lo malo de nuestra vida, la iniquidad de nuestras obras. Dice el Señor: lavaos y limpiaos primero. Y después de que hayas dejado todo eso, venga y sentémonos y estemos a cuenta. Y yo te voy a limpiar, y yo te voy a quitar todo el agravio, yo te voy a quitar toda la suciedad del pecado. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos que vienen, hacen la oración de fe, pero no se han arrepentido. Esto no se trata, iglesia, de una oración de fe o una oración de reconciliación cada 2 meses. La bendición del regalo de la salvación fue por gracia, sí, pero Dios necesita un verdadero arrepentimiento. Dios necesita que nos lavemos, que dejemos todo lo que sabemos que está mal. Entonces yo te hago una pregunta: si usted y yo venimos a la iglesia, y puedo yo venir a predicarles, puedo venir yo a cantar y a orar y hasta ayunar, que si hay cosas en mí que están mal, yo no voy a ser salva. Porque el Señor dice que primero tengo que dejar lo que sé que está mal. ¿Por qué el Señor no le escribe al pueblo: venga, yo te limpio? Si tus pecados fuesen rojos, yo te los voy a limpiar, y después te quitaré lo sucio, y después dejarás la iniquidad, y después dejarás esto. No, iglesia, porque Dios necesita un corazón humillado. Dios quiere ver el sacrificio de nosotros, la obediencia de nosotros, la humillación tuya y mía para ser salvos. Usted no se salva por una oración de fe. No, iglesia. La salvación no se gana
por confesar el nombre de Cristo y nada más. La vida del cristiano es una vida de sacrificio. Discúlpeme si no era el mensaje que usted venía a escuchar hoy. Discúlpeme si no era la expectativa del evangelio que usted tiene. Perdón por eso. Pero es necesario decirle, y yo soy responsable delante de Dios. Si le digo que Dios te va a bendecir y te va a bendecir y andas como te da la gana. Porque delante de Dios tendré que dar cuenta de lo que le dije aquí en este altar. Y no va a correr tu sangre sobre mi cabeza por haberte dicho que Dios te va a bendecir por venir a la iglesia a orar 3 veces a la semana. Por ser hijo de papá y mamá cristiano, que el Señor reprenda al diablo. No, iglesia. El Señor no obliga a nadie a ser salvo, ni a arrepentirse. El Señor aborrece la religiosidad. El Señor aborrece cuando usted y yo venimos por los panes y los peces. El Señor lo aborrece. Cuando usted y yo venimos solo por la bendición. Él busca que haya un corazón sediento. Alguien que le diga: Señor, es que aunque no me des el pan, aunque no me des los peces que estoy pidiendo, aunque la higuera no florezca, le dijo a Habacuc, aunque en mi refri no haya comida. Es muy fácil a veces leer la palabra, pero cambiémosla a nuestros tiempos. Aunque el carro no tenga combustible, aunque en la refri no haya nada, aunque no tenga trabajo. Iglesia, Dios nos quiere bendecir, pero Él pide sacrificio, obediencia. Ya basta del cuento de ir por ir, de orar por orar, de buscar por buscar. Entreguemos nuestra vida, iglesia, entreguemos nuestra vida como un sacrificio. Usted sabe que es un sacrificio, es algo que duele. Un sacrificio, hermano, es matar algo. Algo tiene que morir. Algo tiene que morir para que haya un sacrificio en nuestras vidas. Y eso es mi yo. Eso es mi yo lo que tiene que morir. Ya no vivo yo, dijo el apóstol. Ahora Cristo vive en mí. ¿Qué pasa, hermano, con la iglesia que sigue haciendo lo que quiere, esperando ser salva? Por eso le dije, aquí hay muchos que saben que lo mejor es ir al cielo, pero no quieren ir al cielo. Y perdóneme si a usted le duele, hermano, pero yo quiero verlo en el cielo. ¿Realmente queremos ir al cielo? Sacrifiquemos. Entreguémosle a Dios lo que sabemos que está mal en nuestra vida. No te conformes con escuchar un mensaje. No te conformes con venir a la iglesia. No te conformes, iglesia. Ya basta de conformismo. Eso no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente decir que soy cristiano. Esto es de vida o muerte, hermano. Y si usted y yo amamos a Dios, dice la palabra, óigame muy bien, este es el amar a Dios. Usted y yo nos vamos a dar cuenta si realmente amamos a Dios con este pasaje. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
Para el que ama a Dios, lo que está escrito en esta palabra no pesa, no es molesto, no le incomoda, porque ama a Dios. Eso es amar a Dios. Por eso el deportista no le es gravoso dejar de comer aquello, levantarse en la madrugada, entrenar 3 o 4 horas al día, porque quiere ganar. Cuando queremos amar a Dios, no me es gravoso, no me molesta cuando me corrigen, no me molesta cuando leo la Biblia y me doy cuenta que tengo que dejar ciertas amistades, ciertas cosas que sé que no me hacen bien. Pero cuando esta palabra comienza a ser gravosa, comienza a ser molesta, no amamos a Dios, no le amamos, no le amamos. Para el que ama no es molesto perdonar. Para el que ama, iglesia, no es molesto dejar el mundo. Para el que ama de verdad, no le molesta la corrección. No le molesta humillarse. Que digan, ese es un llorón, ve a dónde pasa, ¿qué me importa? Es que me toca la presencia. Que le digan, es que ese solo metido en la iglesia, ¿qué me importa? No le molesta. Ya Jesús entregó todo. No esperemos que nos siga dando y dando y dando y dando para nosotros entregar. Ya para estar orando, hay otra promesa y es ser llenos del Espíritu Santo. Pero con todo lo que hemos hablado, no hace falta hablar tanto de esto, sino que simplemente le digo que si queremos ser llenos del Espíritu Santo y queremos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Dios pide primero sacrificio. Hay que pagar un precio, iglesia. Hay que pagar un precio de oración, de búsqueda, de decirle no a lo que a la carne le gusta. Un precio de humillación. Qué bonito sería venir y que la pastora ore por nosotros y que todos recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Qué fácil, ¿verdad que sí? Sería tan fácil y tan bonito que Pablo resucitara y que por la imposición de las manos nos llene a todos en un solo culto. Pero no es así. Ya vimos que Dios no trabaja así. Dios trabaja con los que primero se sacrifican. Porque sin sacrificio no hay bendición, iglesia. No hay bendición. No nos equivoquemos, iglesia. Dios quiere bendecirnos. No salga usted diciendo que aquí solamente le piden sacrificio. No equivoque el mensaje. No salga pensando que aquí Natalia les predicó de que solamente usted tiene golpe y golpe y golpe y golpe y nada más. No. Yo le vine a hablar de un evangelio de bendición. Yo le vine a hablar de un Dios de salvación, de un evangelio que sana, liberta, restaura, transforma las vidas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento,